¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Porque dejé a mi abuela y... Yo me quería venir sola. Cada vez más pequeños. Los menores no acompañados que cruzan la frontera son cada vez más pequeños. Noticias Telemundo comprueba en primera persona cómo hay muchos menores de 10 años. Nos cuentan entre llanto que tienen miedo y extrañan a sus papás. Albergues rebasados. Imágenes muestran el hacinamiento que sufren los migrantes en las instalaciones de la patrulla fronteriza. Son más de 15,000 los menores no acompañados que se encuentran bajo custodia. Emergencia en Miami Beach. Extienden hasta el 12 de abril el toque de queda tras los incidentes desatados en las celebraciones de Spring Break con más de 1,000 detenidos. Aumenta en todo el país el número de menores de 50 años contagiados de COVID. Comenzamos con una noticia en desarrollo, un tiroteo en un supermercado de Boulder, Colorado. El lugar está rodeado de un fuerte operativo policial, de varias ambulancias, y las autoridades han pedido a la población que evite acercarse a la zona. María Paula Ochoa se une con los detalles. María Paula, ¿qué se sabe a esta hora? José, la información hasta ahora está un poco preliminar, según reportes, aún sin confirmar. Parece ser que hay varios muertos y heridos, entre ellos un oficial de la policía, y las autoridades ya detuvieron a un sospechoso que tenía un arma de grueso calibre y usaba un chaleco antibalas. Esto ocurrió al interior del supermercado Kings al sur de Boulder, Colorado, hacia las 2:30 de la tarde, hora local, y obligó un masivo despliegue policial, incluyendo equipo del SWAT y arribo de varias ambulancias. Según reportes, la policía fue al lugar porque recibieron información de una persona herida en el estacionamiento y al llegar el sospechoso inició el ataque contra ellos. Un testigo captó la escena en vivo a través de YouTube, transmitiendo desde la entrada del supermercado cuando aún se escuchaba el tiroteo. He went in the store. Oh my God. Guys, we got people down inside King Supers. Look, there's... Holy shit. Según una de las llamadas de radio de la policía, había varias personas al interior del supermercado que llamaron desesperadas y se atrincheraron como pudieron. Después de arrestar a este sospechoso, en las imágenes se captó cuando la policía estaba custodiando la salida de algunos de ellos. Esta es la información que tenemos hasta ahora, José. Regreso contigo. María Paula, muchísimas gracias. El flujo de familias y niños no acompañados cruzando la frontera sur no se detiene. Un informe revela que casi la mitad de los migrantes detenidos en Texas son menores que han cruzado solos. Comenzamos en Roma, Texas, donde Edgar Muñoz fue testigo hoy de la llegada de un grupo donde venían niños solos de apenas 7 años. Edgar, sorprende ver que sean niños tan pequeños. José, cuando ves a los niños solos bajar de las balsas, a cualquiera te rompe el corazón. Cuando les preguntas su edad, 7, 9, 11 años de edad, y cuando escuchas sus testimonios, te quedas helado por el sacrificio que hacen por llegar aquí, al Valle del Río Grande. Sus piecitos reflejan su edad. Están mojados y acaban de bajar la balsa luego de cruzar con el coyote el Río Grande. Cientos de niños en los brazos de sus padres llegan a Estados Unidos, pero también pequeños no acompañados como Justin, de tan solo 10 años, quien viajó solo desde El Salvador. ¿Y lloraste en el camino? Sí. ¿Por qué se llora? Porque no estar cerca de la mamá, nunca he estado lejos de ella y pues tal vez algún día la voy a volver de nuevo. Daisy de 7 y Eduardo de 11 años también llegaron solos desde El Salvador. Cientos de ellos llegan aquí a buscar a familiares, amigos de sus padres, gente desconocida a su corta edad. Porque mamá me dijo que me quería ver. Varios niños como Keiner de 11 años vienen acompañados de otros menores. Su tío José de 17 años lo trajo desde Honduras. Él es menor y desde pequeño lo dejó la mamá, papá no tiene. Víctor salió angustiado de la balsa, tampoco viene acompañado desde Guatemala. Pues el camino y porque no sabemos si vamos a regresar con vida a nuestro país. Y como podrán ver, muchos niños, pero sobre todo de este lado padres o madres con niños. Y de este otro lado,
Muchos chiquitos, muchos niños, sorprende saber sus edades, 5, 8, 9 años que se vinieron solos. Jonathan está cansado por el viaje, abraza a sus 2 hermanas más pequeñas de 11 y 8 desde Guatemala. Tener un mejor futuro. ¿A quién vas a buscar acá? A mi padre. También Justin quiere buscar a su padre en Carolina del Norte. ¿Y hace cuánto no ves a tu papi? Yo no lo conozco. ¿No lo conoces? Wow. ¿Y qué vas a hacer cuando lo veas? Dale un abrazo, dale un beso. Wow, claro. En Roma, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. El destino de esos niños una vez que entran al país crea preocupación. Ya son más de 15,000 menores no acompañados bajo custodia del gobierno. Y nuevas imágenes muestran a niños hacinados en albergues bajo condiciones que dejan muchísimo que desear. Francisco Cuevas está en un centro donde hay migrantes en Donna, Texas. Francisco, ¿qué está pasando allí? ¿Qué tal, José? Durante todo el día hemos visto gran movimiento en este centro de detención en Donna, Texas. Durante todo el día hemos visto entrar y salir camiones y, como puedes ver, camiones de construcción están preparando esta área porque claramente estarán recibiendo a más refugiados, aunque las primeras imágenes que han salido de este lugar han sido bastante controversiales. Las controversiales imágenes dentro de este centro en Donna, Texas, fueron tomadas y dadas a conocer por el congresista Henry Cuellar. Su oficina dijo que en cada unidad, diseñada para albergar a 260 personas, tenían a 400. A la controversia se suman también las imágenes publicadas de Proyecto Veritas, mostrando imágenes de condiciones, según organizaciones de derechos humanos, similares a las que se dieron a conocer durante la administración Trump. Hay un montón de problemas causados por Trump, situaciones totalmente ilegales. Y Biden está intentando. Hoy la vocera de la Casa Blanca reconoció el problema y aseguró que ya están preparando hoteles y centros más adecuados para albergar y atender todas las necesidades de los recién llegados. ¿Su niño viene descalzo? Sí, perdió los zapatos, que tuvimos un accidente. Necesidades como la de Marco Tulio y su hijo. ¿Ha valido la pena todo este sacrificio, todo este tiempo caminando? Sí, ha valido la pena, Gracias a Dios, sí, porque ya estamos en trámites que los van a arreglar los papeles. El director interino de ICE dijo que la frontera no está abierta y que la mayoría siguen siendo expulsados bajo la autoridad de salud pública de los CDCs. Porque venimos de países donde no tenemos oportunidades. Ni para uno ni para nuestros hijos. Pero muchos se están quedando atorados en ciudades fronterizas. Triste. ¿Por qué, señor? Porque venimos sufriendo. Miles siguen llegando mientras la administración Biden continúa tratando de responder a esta nueva crisis. En McAllen, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y es que aún con los mensajes del gobierno pidiéndoles que no vengan, en la frontera de México hay cientos de migrantes con la esperanza de entrar al país. Algunos que ya fueron deportados e intentarán cruzar de nuevo. Maricruz Gutiérrez informa desde uno de los principales parques de Reynosa que se ha convertido en un albergue. Yo le quiero decir al presidente que los abra la puerta para pasar a los Estados Unidos y que Dios lo bendiga. Así piden el milagro que no llega. Los padres oran mientras que algunos niños no pueden ocultar su tristeza. Otros parecen olvidar por un momento el calvario que sufren tras ser deportados. Justin y Heidi cruzaron de ilegales y las autoridades los deportaron. Aún así aseguran que volverán a intentarlo las veces que sea necesario. Y él me comenzaba a decir, mamá, tengo hambre. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Entonces le decía, no, mi amor, Dios los va a ayudar. Abandonaron su país tras el huracán Eta, que arrasó con todo a su paso. Como se vino un aguacero y se llenó todas las casas y perdimos todo. Estábamos en una escuela durmiendo en el piso. La mayoría de estos migrantes arribó en las últimas 24 horas a Reynosa, Tamaulipas. Están formando un albergue improvisado a unos pies del puente internacional. Janet cruzó el río a medianoche arriesgando sus vidas al igual que José y su niño. Que sea 2 años, 3 años, 4 años, que nos diga. Yo siento que es suficiente con eso. Podemos hacer algo con eso. No queremos regresar porque no tenemos nada. ¿De qué vamos a vivir? Este duro piso de concreto les recuerda a segundo la crueldad y la violencia que se vive en sus países, que los ha orillado a abandonarlo e implorar en un país que no es el suyo los derechos que todos los niños tienen. La mayoría asegura que no se irán de aquí, mientras que siguen llegando más y más migrantes y las autoridades solo esperan que esto no se convierta en una bomba de tiempo.
Desde Reynosa, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Por su parte, México también busca cerrarle el paso a los migrantes. El gobierno de López Obrador ha enviado a miles de soldados a su frontera sur, pero dice que no se trata de una persecución contra los indocumentados, sino un intento de poner un freno a la pandemia. Raúl Torres está en el río que divide a México y Guatemala. Apenas bajan de la balsa y ponen un pie en suelo mexicano, son detenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La mayoría son guatemaltecos, cruzan por el río Suchiate porque aseguran que es más fácil la entrada a México. Pero los elementos de la Guardia Nacional y de Migración los mandan de regreso por el mismo río. Es cierto, ellos no les piden la credencial mexicana. Pero no son migrantes. Todos los días cruzan a México miles de personas, hacen compras, trabajan del lado mexicano o porque tienen familia. Pero fueron desplegados 3,000 elementos por el operativo llamado Rescate Humanitario, que impiden la entrada irregular. Según el gobierno, buscan la disminución de contagios de COVID-19. Doña Aurelia tiene 80 años, es guatemalteca, pero vive en México desde hace 20. Tampoco le permitieron la entrada. Yo me vine para acá buscando comida, buscando vida. Todos somos humanos. Sin embargo, el operativo es contra migrantes indocumentados. Eso acusan opositores al gobierno. Dicen que México se comprometió con Estados Unidos a contenerlos a cambio de las 2.700.000 vacunas que le cedió. Ambos gobiernos lo niegan. Pero muchos migrantes indocumentados que ya lograron pasar a México saben que en cualquier momento podrían encontrarse con otro operativo. Por eso, antes de seguir su camino hacia Estados Unidos, buscan una visa humanitaria de aquí, de México. Cientos de migrantes esperan su oportunidad en la Comisión de Ayuda a Refugiados. Aquí llegaron desde Honduras José, su esposa y sus 2 hijos. Sueñan con los Estados Unidos, pero no quieren que los detengan en su camino. Por eso buscan una visa humanitaria en México. Lo más importante es el futuro de los niños, ya ves que ya nosotros pues ya vivimos ya lo que nos toca. En Ciudad Hidalgo, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. En medio de estas tensiones, el expresidente Trump habló sobre inmigración en una entrevista donde también se refirió a la carta que dejó a Biden el día de su investidura. En el podcast La Verdad con Lisa Booth, Trump aseguró que escribió las 2 páginas desde el corazón y que le deseó suerte a Biden porque quiere verlo hacer el bien. Sin embargo, no dio más detalles del texto. En el podcast, Trump criticó fuertemente las políticas migratorias de Biden y lo fustigó por no terminar el muro fronterizo. Aún con la campaña de vacunación contra el COVID acelerándose, Estados Unidos parece ir en la dirección equivocada. Con las restricciones levantándose en gran parte del país, el número de nuevos contagios ha aumentado un 17% en la última semana, con incrementos en 38 estados y Washington, D.C. Y en estos nuevos casos aparece otra tendencia muy preocupante. Los infectados son cada vez más jóvenes. En Los Ángeles, más del 70% de los casos registrados este fin de semana fueron menores de 50 años. Y las celebraciones por el Spring Break pueden hacer que ese ritmo de contagio entre los jóvenes crezca todavía más. Miami Beach extendió el toque de queda hasta el 12 de abril tras el caos desatado el fin de semana. Precisamente desde allí, Rogelio Morataglia se nos une. Rogelio, ¿qué ambiente se respira hoy? ¿Qué tal, José? Pues es un ambiente por el momento de tranquilidad, José, salvo que por momentos camina muchísima gente por esta avenida que es la principal de Miami Beach, muchos con mascarilla, muchos sin ella, en fin, José, que la situación que se vive aquí por el momento es de tranquilidad, pero los fines de semana anteriores han sido de descontrol total, sobre todo, te decía, los fines de semana, y por eso las autoridades van a ser más estrictas los toques de queda de jueves a domingo. Todo esto para tratar de evitar una situación que sea más difícil de contener. En estado de emergencia, Miami Beach enfrenta en esta época vacacional una crisis de 3 cabezas. Multitudes de turistas, episodios de violencia y las amenazas propias de la pandemia.
Fue otro fin de semana caótico a pesar de que se impuso toque de queda a partir de las 8 de la noche y de que cerraron los accesos que conducen al popular destino turístico. Cientos de personas desafiaron la orden y permanecieron en las calles a la hora que debían desalojar. No respetan la policía, vienen con drogas, con armas y eso no es aceptable en la ciudad de Miami Beach. Gilberto viene del Bronx y le ha sorprendido el descontrol en las calles más populares de la playa. Ahí estuve aquí, como a las 7 me fui de aquí y ya después pasó lo que pasó. La situación comenzó a escalar hace 6 semanas. He arrestado 1.050 personas. Han multado por personas manejando más de 11.000 personas. También hemos quitado de las calles más de 100 pistolas. La mitad de los arrestados no viven en Florida. Ninguna infracción está relacionada al COVID porque el gobernador Ron DeSantis ha prohibido a las autoridades locales multar a las personas que no siguen las medidas de protección contra el coronavirus. Le pedimos al gobernador debe mandar ayuda policial como ha hecho el condado para resolver el problema. También él debe permitir que el gobierno local cobra multas por no usar mascarilla. Eso ayudaría. Y a los turistas les piden que se protejan. A Lucy le dio el COVID hace un año cuando estalló en Nueva York. Pero me preocupa un poco por él porque a él no le ha dado todavía. Pero él, como si nada, véalo sin mascarilla. En Miami Beach, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Pese a que vemos algunas señales de recuperación, la pandemia sigue dejando historias trágicas, como la de una pareja de latinos en Long Island que murió con muy pocos días de diferencia. María Vargas Pion nos cuenta. Sandra Lemus, de 49 años, y Ernesto Lemus, de 52, murieron por coronavirus con solo 2 semanas de diferencia en un hospital de Nueva York, dejando detrás a sus hijos, Sandra y Joalmo. Comenzaron con una máscara de oxígeno. Después de eso mi mami se empeoró. Ella le cambiaron la máscara de oxígeno y la ponieron en el ventilador. Entonces estaba entubada. Su padre, quien falleció el 16 de marzo, también fue entubado. Ambos se suman a las más de 1.700 víctimas que se ha llevado el COVID en lo que va de año en Nueva York. Así recuerda a su hijo la última vez que se comunicó con ellos por videollamada. Cuando hablaban no les entendía mucho, pero los miraba. Y al final, los dos me daban el thumbs up y me daban un besito, dijeron que me querían. No puede entender cómo su padre falleció por COVID un año después de haber vivido lo peor de la pandemia, trabajando en esta pizzería donde alimentaba al personal médico del hospital NYU Winthrop. Mi padre era el pizza man, siempre le hacía la pizza. Aquí en la pizzería donde Ernesto trabajó por 5 años, recaudan fondos para ayudar económicamente a sus 2 hijos. Hacía sonreír a todas las personas que venían aquí con su forma de ser, su carisma, y pues todos quieren ayudar a la familia. En esta página de GoFundMe ya han recaudado más de $68,000 en solo 4 días. Joalmo, estudiante de biología y quien quiere ser médico, le dará el último adiós a su padre este domingo y será sepultado junto a su esposa, apenas 2 semanas después de estar juntos en vida. En Long Island, Nueva York, María Vargas Pion, Noticias Telemundo. Dolorosas historias como esta se han multiplicado este año de pandemia. En México, los fallecidos por COVID son ya casi 200,000. El país es el tercero del mundo con mayor cantidad de muertes, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. Esto ilustra la gravedad de la crisis sanitaria que ha golpeado a miles de familias mexicanas. Pues ella es mi mamá, falleció de COVID, lamentablemente nos agarró desprevenido. Somos 5 personas que salimos contagiadas, incluyéndome, mi papá, mi hermana, mi sobrina de 4 años, y pues mi mamá no libró la batalla. Las autoridades de salud mexicanas alertan que con la Semana Santa puede desencadenarse una nueva ola de contagios en el país. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.